Bueno, convección. Entonces, habíamos dicho que analizando estos gráficos podíamos determinar en dónde podíamos poner la termocupla para hacer el estudio de penetración de calor. Entonces, si predomina conducción en el centro geométrico, si predomina conducción en el centro geométrico, si predomina convección, dijimos aproximadamente a un quinto de la altura. Entonces Perdón, nos vamos a profe, asegurar que... que le pregunte, ¿no? Pero ¿Cómo? que le pregunte esto, de eso se pone en el medio, ¿en qué? Eso que está mostrando, ¿se puede hacer en cualquier tipo de producto o en una lata específicamente? Se puede hacer en una lata, se puede hacer en un pouch, es decir, en un sobre esterilizable, se puede Pero hacer en cualquier tipo de producto que pueda ser perforado. Por ejemplo, si esto, en vez que de no se escape el producto. un envase, fuera una lata, como esto, Sí, ¿no? La termocupla se pondría acá arriba, ¿ves? sí. En cambio, si fuera una lata, podría ponerse de costado o por arriba o por abajo, mientras que la punta del sensor esté Toque, en el punto frío, no hay claro, esté en el problema. punto frío. Bien, bien. Entonces lo que va a hacer esta termocupla es monitorear el proceso de conducción de calor y registrarlo. Entonces vamos a poder hacer curvas de calentamiento. La curva de penetración ideal sería algo así. ¿Se acuerdan que vimos unos ejemplos? Está la temperatura con la cual el producto ingresa al autoclave, suponiendo que no pierde temperatura, comienza la esterilización, inmediatamente se calienta, se mantiene una determinada cantidad de tiempo, inmediatamente se enfría. Esto no existe en la vida real. Sí podríamos estar en algo muy parecido cuando hablamos de leche ultra alta temperatura, por ejemplo. Pero en conservas esto es imposible. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a tener curvas de otro tipo, que son curvas como las que vimos. Curvas, ¿dónde? Acá en rojo tenemos el medio calefactor, es decir, imagínense un autoclave donde yo dejo una termocupla suelta, que me está tomando la temperatura del autoclave. Y pongo otra temperatura en el punto frío de una conserva, y me va a dar una curva de este tipo, una curva como esta azul que tenemos acá. Miren esto. La conserva ingresó en el autoclave. Comenzó el ciclo de esterilización, que es este punto de acá. La conserva no se da cuenta en la termocupla, en el punto frío, no detecta cambio de temperatura hasta que pasan unos segundos o minutos, diría yo. Acá no tengo escala de tiempo. Ahí recién la termocupla detecta de que el producto se está calentando, es decir, porque se está calentando la conserva en todo su perímetro de afuera y el calor va hacia adentro. Vamos a suponer de que el calentamiento es por conducción. En un determinado momento, fíjense en este punto, donde la temperatura ya está a mitad de camino, recién comienza a levantar la temperatura. Generalmente, esto ocurre cuando el autoclave está ya cerca de los 100 grados. La temperatura del autoclave llega hasta la temperatura de proceso, que es esta que está acá arriba, y la alcanza, y la conserva alcanza esta temperatura en X cantidad de tiempo, que ocurre acá, más o menos a la mitad del proceso. La conserva se calienta y alcanza la temperatura del proceso. De aquí hacia el final, se mantiene. De manera teórica, porque sabemos que puede tener pequeñas fluctuaciones, ¿no? Pero bueno, este es un ejercicio teórico. Y fíjense que acá no está calculado la curva de enfriamiento. La curva de enfriamiento tendría que venir por acá y disminuir, pero dijimos que estos tratamientos térmicos se calculaban hasta que terminaba el tratamiento térmico. No se consideraban en los cálculos de letalidad los valores de F0 correspondientes al enfriamiento. ¿Se entiende? En este caso,
en esta área de la curva, desde aquí hasta aquí, podríamos calcular fácilmente el F0. Porque el tiempo es constante, ¿se entiende? Ahora, para toda esta parte de acá, tendríamos que hacer como hicimos el otro día, ir tomando la letalidad para cada intervalo, que puede ser de 1 minuto, de 5 minutos, en función de cuánto tiempo me registra la unidad de medida de la temperatura. Si tomamos medida y anotamos, determinamos cada cuánto vamos a tomar esa información. Y después, si no, si es un equipo que toma automáticamente, tenemos que ver cada cuántos minutos o segundos me va a dar un valor. Y con cada intervalo de ese valor vamos calculando el F0 hasta que llega un punto donde la letalidad comienza a ser constante y se nos hace mucho más fácil el cálculo porque estamos sumando unidades constantes. O sea, el F0 acá abajo comienza como 0,000, bueno, muchos ceros. Cada vez que vamos subiendo, el F0, los valores de letalidad van siendo cada vez mayor y la sumatoria de esos valores de F0 comienzan a sumar. Hasta que llega un momento donde por cada unidad de tiempo sube de manera constante. Fíjense lo que pasa acá. Comenzó el tratamiento térmico, hay un retraso. Este comportamiento de la curva es característico siempre, ¿no? Sube la temperatura de proceso, pero el proceso termina antes que la conserva alcance la temperatura del autoclave. ¿A ustedes les parece que este producto puede tener un F0 suficiente? ¿O les parece que siempre se debe dar la condición de que el punto frío de la conserva tiene que alcanzar la temperatura del autoclave? ¿Qué les parece? Para mí Teóricamente tiene que debería. alcanzar siempre, pero ¿Enzo? Teóricamente debería alcanzar. ¿Paula está por ahí? Estoy, profe. ¿Qué opina usted? ¿Debería alcanzarse? ¿O podría no alcanzarse y ser suficiente? El tema es que tendría que ser la sumatoria, tendría que igual hacer al F0 deseado. O sea, en caso. ¿Y Llegar a- Mayra y Florencia qué opinan? Tiene que alcanzar, se supone. ¿Y Tiene que Florencia? llegar al centro. Opino lo mismo. Bueno, Mayra sabe el tema. Por- Les voy- Porque si no llega, digamos, al centro de la lata, por ejemplo, o sea, no estaría bien esterilizado. Claro, no hablamos siempre de que como que el punto frío del producto es como que el que marca, no sé cómo explicarlo, como que es el punto importante, tiene que llegar a que en ese punto la temperatura llegue a la ideal. Entonces es como que el que nos marca si está bien lo que hicimos o no. Paula, ¿usted cómo refutaría la teoría de sus compañeros? Aumentando la cantidad de tiempo. Y ¿Yo llega- puedo calcular el F0 de esta curva? sí, Sí. Sí. Tranquilamente. sí. Y el F0 de esta curva, ¿depende de la temperatura de proceso? ¿Depende directamente de la temperatura de proceso? Vamos a suponer que la temperatura de proceso es 121, ¿no? Y que yo acá no la alcancé, llegué hasta 120. ¿Puedo afirmar de que mi producto no alcanzó el F0 requerido?
Depende del tiempo que se haya expuesto a 120, por ejemplo. No llegó nunca. No, profe. No, entonces, Voy a Lamento necesitar más comunicarles temporada. que no necesariamente tengo que alcanzar la temperatura del proceso. Voy a necesitar más tiempo a menor temperatura, pero el punto frío sí lo tengo que alcanzar, ¿o no? Pero el punto frío va a tener un calentamiento más lento, pero no es necesario que llegue a Sí. 121. No, por Si no, eso. no podría, Ahí si le no, no debería podría dar más. esterilizar nunca a 110 o a 115. Si yo hay esterilizaciones que son a 110 o a 115. Y nunca Claro. alcanzan la temperatura de proceso. Y nunca alcanzan los 121. pero llega a una temperatura constante, por ejemplo, de 115. A eso Sí. digo. Imagínense que 115 está por acá, Sí, Y ¿no? le doy mayor pongo más tiempo. tiempo. Imagínense que acá en este punto de acá yo tengo 115, donde está la manito. ¿Lo ven? Sí, Llegó a 115 y se mantuvo, fíjense, pasó 115 muchísimo y se mantuvo todo este tiempo. Por sí. arriba de 115. ¿Qué me está queriendo decir esto? ¿Cuál sería la conclusión? Que tengo que hacer, o sea, puedo llegar al F0 equivalente a otra temperatura, pero Exactamente, no necesariamente tengo que llegar a 121, o a 130, o a la temperatura de proceso. Imagínense que yo el autoclave lo pongo a 130. Le doy 1 hora y termino el proceso. No llegó a 130, pero no necesariamente porque no llegue a la temperatura de proceso, quiere decir que no alcance con el F0. Justamente el F0 hay que calcularlo siempre. Y no importa si llega o no a la temperatura de proceso. Claro, pero sí importa que la temperatura del proceso llegue al punto frío. No, ¿por qué dice usted eso? No entiendo. Entonces. No necesariamente, si lo que estamos haciendo es, estamos cuantificando el punto frío y estamos calculando la letalidad acumulada en el punto frío. No me interesa si llega o no a la temperatura de proceso, siempre y cuando esa temperatura en el punto frío, esa sumatoria, me dé más de 12 reducciones decimales. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Imagínense una temperatura de proceso exageradamente alta. Sí. Yo no tengo por qué llegar a la temperatura de proceso. ¿Se comprendió? Entonces, puede darse el caso que no llegue a la temperatura de proceso, no alcance el proceso de esterilización. La única forma de saberlo es fijándome los valores que me arroja la termocupla y haciendo el cálculo de la integral de esta curva. Se calcula la integral de esta curva para conservas de baja acidez. Me da mayor a 2,52, no me importa si alcanzó o no alcanzó la temperatura de proceso. ¿Se entendió? Sí, pero Sí, profe. uno no puede afirmarlo viendo solamente la curva. Exactamente. Yo no lo puedo afirmar en este caso, viendo solamente la curva. Tendrías que hacer el cálculo y todo. Hay que hacer el cálculo. No estoy diciendo que alcanzó. No lo sé. Lo que estoy diciendo es que puede tranquilamente alcanzarlo sin alcanzar la temperatura de proceso. profe, Sí. ¿eso siempre pasa en todas las conservas? No, esto rara vez pasa, pero podría pasar. Bien, ¿Se entiende? Podría pasar. Y no necesariamente el producto está subesterilizado. Estoy diciendo cosas que pueden pasar. O sea, puede pasar esto, que alcanza la temperatura de proceso y se mantiene. ¿Cómo puede pasar esto de que la alcanza rápidamente y se enfría? ¿Cómo puede pasar que no alcance la temperatura de proceso? En todos los casos, lo único que importa es que la letalidad acumulada sea mayor a 12 reducciones decimales. Es decir, que sea mayor a 2,52 minutos en su equivalente a 121 grados. ¿Se comprendió? Sí. sí, profe. Perfecto. Tenemos este caso. Hay una temperatura
de referencia, que está por acá arriba, que es 121, y una temperatura de proceso, para este caso particular, que podría ser 115. Fíjense, alcanza la temperatura de proceso, pero no alcanzó nunca la temperatura de referencia. ¿Podemos decir en este caso que alcanzó la temperatura de proceso, pero no alcanzó la temperatura de referencia, que este producto está adecuadamente esterilizado? ¿Qué opinan? ¿Enzo? Sí, Afirmarlo al Mientras alcance el 100%. F0, asegurarme no, hasta que no haga las cuentas, pero claro. Entonces no puedo afirmar nada. Lo único que 50. tengo que saber es cuál es la letalidad acumulada de esta curva. Porque la temperatura de proceso yo la puedo establecer en 105, por ejemplo. Me alcanzó la temperatura de proceso, pero el proceso no alcanzó. Solamente puedo afirmar que, a simple vista, mirando una curva sin hacer cuentas, si esta curva hubiera llegado a 121 y si se hubiera mantenido más de 2,52 minutos a 121. En ese caso, directamente yo miro la curva y les digo, sí, cumplió. Si no, lo que tengo que hacer es el cálculo de este integral bajo la curva para determinar si se cumplieron las 12 reducciones de Clostridium botulinum. Entonces, si no alcanza la temperatura de proceso, o si alcanza la temperatura de proceso, lo que importa siempre es conocer la letalidad del proceso, es decir, conocer el F0. ¿Se entendió? sí, profe. Bueno. El decreto 815/99 establece las pautas para la aprobación y registro de productos de origen animal nacionales importados. La legislación rectora para la aprobación de productos también está regida por el decreto 4238 del Código Alimentario. Por el decreto 4238. El Código Alimentario Argentino y resoluciones de Mercosur y de SENASA, que establece, entre otras determinaciones, que para productos que incluyan procesos térmicos se deben adjuntar, junto con la monografía del producto, las correspondientes curvas de penetración de calor por entes oficiales competentes en el tema, como es el caso del INTI. Es decir, cuando uno quiere aprobar un producto, en este caso una conserva de baja acidez, dentro de la monografía para aprobación del producto hay que poner estas curvas de penetración de calor. Entonces, lo que hacen estas curvas de penetración de calor es que alguien, un organismo autorizado, se tomó el trabajo de poner las termocublas en el punto más frío, de recrear las condiciones de proceso de la planta y de decir, en estas condiciones de proceso, el F0 alcanzado es tanto. Entonces, con esa información, lo que hacen después los auditores de SENASA es ir a la planta, pedir estas curvas y fijarse si la planta cumple con el tratamiento térmico que informó, en este caso al INTI, cuando el INTI le hizo el cálculo del F0. Entonces, el INTI hace un estudio donde recrea las condiciones declaradas por la empresa y emite un informe con un valor de F0. Esto quiere decir que siempre y cuando la empresa recree esas condiciones que declaró, el tratamiento térmico es suficiente. Si la empresa hace un tratamiento térmico menor al declarado, no estaríamos en condiciones de decir que el tratamiento térmico fue adecuado. Entonces, para la empresa, lo más conveniente para poder manejarlo en planta es que el producto siempre alcance la temperatura del proceso, ¿no? Y que se mantenga determinado tiempo en la temperatura del proceso para poder estandarizar los procesos y asegurarnos que cumplen. ¿Se entiende? Pero esto no quiere decir necesariamente que tenga que alcanzar la temperatura del proceso, pero sí es práctico que la alcance para poder tomar decisiones en planta. ¿Se entendió? Sí. De hecho, muchas, yo diría que la mayoría de las plantas
no tienen forma de saber si las latas alcanzan o no el proceso, la temperatura de proceso. Porque lo que registran, la temperatura que registran las plantas, ¿no? Es la temperatura del autoclave, no la temperatura del producto. En general, lo que registran es la temperatura inicial de la lata y el tiempo y temperatura de la curva del proceso. Es decir, en planta, lo único que las empresas registran es esta curva roja y esta temperatura inicial de las latas en el momento que comienza el tratamiento térmico. ¿Se entendió? Profe, Sí. una consulta. Se va a venir a la una. Yo quiero registrar la curva en el ¿Vos la alimento. cocinar? ¿Cómo? Pregúntale a papi que va a cocinar. Vos tenés que hacer una tareita después, ¿eh? Me parece que Mayra tiene el teléfono, el micrófono abierto. Sí, puede ser. Ahí. Profe, en el caso de que yo quiera registrar según en el punto frío, Sí. tendría que poner en las latas adentro una termocupla en el punto frío y después va a señalar una lata y recién ahí puedo decir, bueno, puedo diseñar la curva. Exactamente. Pero necesitas un autoclave que permita el cableado, tener la tecnología y tener el tiempo para poner, o tener una tecnología inalámbrica, que es bastante caro. Por ejemplo, la Campañona lo tiene, pero otras empresas no lo tienen. Yo no sé, Mayra, si la empresa en la que vos trabajás lo tiene. ¿Qué cosa, profe? Perdón que justo no escuché. Si tienen forma de monitorear la temperatura dentro de las latas, en la empresa donde trabajas vos. Generalmente las plantas no lo tienen. No tenemos. No. Por eso. Lo que sí tienen es el registro de la temperatura dentro del autoclave. Es decir, lo que están Claro, registrando es esta temperatura de la curva roja. Claro. Por eso mismo, cuando llevan a hacer los estudios de penetración de calor en el INTI, declaran la temperatura inicial y declaran en cuánto tiempo llegan a hacer esta curva. Entonces lo que hace el INTI es recrea ese proceso y les dice, si respetan siempre esta curva con el autoclave con determinada cantidad de latas y con una temperatura inicial declarada, van a alcanzar el tratamiento térmico en tantos minutos, el F0 en tantos minutos. ¿Se entiende? Entonces lo que hacen después las plantas es recrear ese proceso y se están asegurando que si no hay desviaciones, están alcanzando el F0 mínimo requerido. Si tuvieran la tecnología de poder tener un sensor dentro de la lata, en el punto frío de la lata, lo que estarían consiguiendo es poder, de alguna manera, improvisar un tratamiento térmico distinto al declarado, pero asegurándose que el valor de F0 registrado les dio más de 12 reducciones decimales, es decir, más de 2,5. Como no lo tienen, se estandariza y los auditores de SENASA lo que auditan es que se cumpla lo que declararon ante el INTI. ¿Se entiende? Entonces, las variables tiempo-temperatura necesarias para definir un proceso de esterilización comercial se determina mediante estos estudios de penetración de calor. Si bien el tiempo de esterilización necesario para alcanzar la esterilización comercial se puede predecir mediante el cálculo, obteniendo resultados bastante aceptables, acá le agrego, ponele, se debe conducir un ensayo de penetración de calor para validar que los tratamientos cumplen con el F0 mínimo. El objetivo de este ensayo es identificar la peor situación esperada que puede ocurrir en una producción comercial influenciada por el producto, envase y proceso. Este estudio valida el tratamiento térmico realizado por la empresa, asegurándose que los tiempos y temperaturas declarados cumplen con un F0 mínimo mayor a 2,52. Este estudio debe estar disponible en la planta para cuando las autoridades sanitarias, ¿no? Lo pidan. El ensayo generalmente se hace con 15 termocuplas y la termocupla que informa el INTI es la que tuvo el F0 más chico, ¿no? ¿Se entiende? La peor situación. Entonces,
En esas condiciones, lo que está diciendo es, la curva de calentamiento más lento de las latas testeadas, ¿no? Otorga en las condiciones de proceso un determinado F0. Este estudio debe acompañarse de otro estudio que se llama estudio de distribución de temperatura en el autoclave, donde se asegura cuál es el punto del autoclave más frío, porque como los autoclaves en general no tienen agitación, puede que existan puntos más fríos dentro del autoclave. Entonces, ¿cómo sería el ensayo ideal? Es determinar el punto de calentamiento más frío del autoclave, llenarlo de latas, poner una termocupla en las latas, que haya varias muestras en esa zona más fría del autoclave, y dentro de esas latas tomar el F0 más chico, y en base a eso informar el resultado del estudio de penetración de calor. Si el resultado del estudio de penetración de calor me dio un F0 mayor a 2,5, se considera que se cumple con el objetivo de la inocuidad. Como les dije, las industrias de conservas en general toman valores de referencia mayores a 2,5. Al menos 4, al menos F0 de 4 minutos, F0 de 10, de 20, hasta ahí he hecho ensayos con F0 de hasta 70, para que se den una idea. Pero bueno, estamos hablando de que ya tienen productos que seguramente estén sobreesterilizados y sobrecocidos. ¿Se acuerdan de las curvas que vimos anteriormente? El informe de las curvas de penetración de calor tiene que presentar los siguientes datos. Nombre del producto, peso y neto del producto escurrido. ¿Por qué es importante el peso neto? Y porque no es lo mismo una lata vacía que una lata llena. El medio calefactor, si la empresa utiliza agua, vapor, aire o aire y vapor. Perdón, agua, vapor o vapor y aire. Agua. El tiempo de venteo, es decir, cuánto tiempo el autoclave tarda en llegar a los 100 grados. Tiempo de subida, es decir, cuánto tiempo transcurre desde que el autoclave se venteó hasta que el autoclave alcanzó la temperatura declarada de proceso. Y el tiempo, la temperatura de proceso, y el tiempo de proceso, es decir, cuánto tiempo, una vez que el autoclave alcanza la temperatura de proceso, cuánto tiempo se mantiene esta condición. El ensayo concluye con la determinación de peso neto y neto escurrido, debido a que dicha relación influye en los mecanismos de penetración de calor. ¿Se entiende? Y acá tenemos un simulacro de estudio de penetración de calor en una conserva. Fíjense. La temperatura inicial de la lata, fíjense, fue 45 grados. Comenzó el calentamiento del autoclave hasta llegar a una temperatura de 110 grados, donde luego se mantuvo constante la temperatura del autoclave. Lo que ocurrió aquí es que comenzó el tratamiento térmico, recién a los 7, 8 minutos es evidente que las latas pasaron de 45 a 55 grados, y fíjense que en llegar a 100 las latas tardan aproximadamente 16 minutos, y en llegar a los 110 grados, que es la temperatura de proceso, las latas tardan 30 minutos. Y luego están 30 minutos a la temperatura de proceso. ¿Podemos asegurar que, viendo esta curva, que este producto alcanzó el F0 mínimo? Arriesguen, ¿sí o no? Creo que sí. 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 No puedo asegurar hasta que no hago las cuentas, dijo usted. Ahí estamos, ahí estamos. O sea, si no es por convicción, aunque sea, No respondan por dijo que memoria. arriesguemos. No lo puedo asegurar nunca. Lo que está diciendo esto es, la empresa decretó que hace el ensayo a 110 grados y una vez que llega a 110 grados lo mantiene 30 minutos. ¿No? Sí. Mejor dicho, la empresa, corrijo lo que dije, perdón. La empresa dice, llego hasta 110 grados, fíjense que es por acá, por el minuto 15, más o menos. Y una vez que llego a 115, o no, perdona, a 110, lo mantengo 45 minutos. Lo único que sabe la empresa. No sabe qué pasa con esta curva celeste. Entonces la única forma
que tiene la empresa de saber esto es testeando con una termocupla, que fue lo que pasó, o llevarlo, en este caso al INTI, para que le haga el estudio. Y si la empresa pudiera, por su capacidad técnica, monitorear y tener esta curva, si no tiene previamente calculado la curva de penetración de calor, viendo esto tampoco puede saberlo. Entonces, la única forma de saberlo es haciendo el cálculo. Y acá es donde mostramos cómo se hace el cálculo. Es algo que ya hicimos en clase. En rojo, como les dije, la temperatura del autoclave, en azul la temperatura de la conserva en su punto más frío. Y lo que vamos a tener acá es el tiempo que se tomó una unidad de tiempo de 1 minuto, y fíjense cómo va subiendo la temperatura del autoclave, y cómo la temperatura dentro de la termocupla, dentro de la lata, registrada por la termocupla, va subiendo de manera más lenta. Esto que ven acá, esta columna, es la curva celeste. Y esta otra columna es la curva roja. ¿Me siguen? Lo que se tomó acá es un intervalo de mediciones de estas dos temperaturas, porque en realidad a tiempo cero estuvo a 45, pero no estuvo 1 minuto a 45. Para poder decir que estuvo 1 minuto a 45, que tengo que tomar esta temperatura, pero tampoco estuvo a 45,2, es decir, no estuvo ni a 45 ni a 45,2. Entonces lo que se hace es esta columna, que sería un promedio de estas dos temperaturas. Pero ustedes, cuando hagan los cálculos, háganlo directamente con esto, con esta columna. Esta la vamos a despreciar porque el valor es totalmente despreciable. Pero bueno, en un estudio de penetración de calor, nosotros lo que hacíamos era tratar de acercarnos lo más posible a estos valores. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Luego, en esta curva de letalidad, con esta fórmula, lo que se hace es, este valor de temperatura, ponerlo en esta fórmula. Y nos va a arrojar un valor de letalidad. En la fila siguiente, hago lo mismo. En esta curva, pongo este valor de temperatura y me va a arrojar este valor. Fíjense que son valores tan chicos que parecen que no cambian. Y voy haciendo eso minuto a minuto. Y voy obteniendo la letalidad de cada uno de estos intervalitos de 1 minuto. Y lo voy poniendo en esta columna. En la columna siguiente lo que voy haciendo es sumando toda la letalidad anterior. Es decir, acá, la letalidad, ¿cuál va a ser en esta fila? 0,0003. En esta, ¿cuál va a ser? 0,00006. En esta, ¿cuánto va a ser? 0,00009, porque voy sumando todas estas. Acá, como para que no se quede un número tan grande, le corrí las comas, no se puede ver. Fíjense cómo recién se empieza a ver los valores a partir del minuto 16, de tan pequeños que son. ¿Se entendió? Entonces, según transcurre cada minuto de proceso, voy obteniendo valores distintos de esterilización que van subiendo minuto a minuto. Van subiendo hasta que llega un minuto que la conserva alcanza la temperatura de proceso. Y eso ocurre aproximadamente a los 32 minutos. Fíjense, vamos a ver si es verdad. Fíjense que a los 32 minutos, aproximadamente por acá, se alcanza la temperatura de proceso. Y a partir de ese momento, fíjense cómo podríamos decir que la letalidad es constante. Entonces, en esta formulita de acá, minuto a minuto, siempre le pongo el valor 110. Entonces, lo que me va a arrojar la fórmula es un valor constante de letalidad, que en este caso es 0,0977. Fíjense que se va repitiendo hasta el final del ensayo. Y entonces, esto me está diciendo que a partir de ese momento empieza a subir de manera constante la letalidad. Entonces, puedo ver en el F0 acumulado, llegar hasta el valor de F0 del proceso. Como acá no me alcanzaba la filmina, seguí en la página siguiente, que es esta. Entonces, acá tenemos hasta el minuto 40 y acá tenemos hasta el minuto 41. Estamos cumplidos los 40 minutos, salimos y nos conectamos de vuelta, así terminamos con la presentación. Bueno, profe.
Bueno, profe.